Vamos a ir a una última ronda de un tema un poquito más polémico. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció al respecto, ya dio su opinión respecto a los cambios a la ley de amparo y dice que estos cambios buscan fortalecer las reformas constitucionales. Vamos a ver el video y ahora sí voy a ir con ustedes una ronda final para hablar más bien en rasgos generales. Les adelanto que ya se aprobó en comisiones en el Senado. Se hizo alguna modificación a lo que se había propuesto ayer. No se va a modificar el artículo primero, que era el más polémico, era lo que más se cuestionaba, que es donde se aborda el tema de derechos humanos y demás. Pero bueno, va avanzando, va a pasar al pleno, pero aquí tenemos la opinión de nuestra presidenta y ahorita les pregunto la suya. Que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan… Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Finalmente, presidenta. Pues es lo que ya está en la ley, pasarlo a la Constitución, es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. Dice que esta figura, que estos recursos pues ya existen, nomás es plasmarlos en la Constitución. Ya ayer en otro espacio, una palomita, en otro espacio platicaba un poquito ya con Sofi respecto a esto. Sí genera cierta inquietud, es entendible porque, bueno, en este momento no hay riesgos, porque sabemos que estamos en buenas manos, porque sabemos que tenemos representantes populares comprometidos y demás, pero pues sí genera ahí un poquito de nerviosismo porque venimos de gobiernos tremendos, bárbaros y silvestres. En cuanto a legislaciones y en cuanto a aprobar reformas en fast track que pues simplemente buscaban saquear al país. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo sí celebro que se blinden las reformas que van pasando, que no se echen para atrás por parte de la Suprema Corte o del Poder Judicial, como ya vimos en el sexenio pasado, que conquistábamos un poquito y ya de repente no, pues que va para atrás. Pero a ver, Yossi Sánchez, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Te genera a ti algo? Ya se fue. Ya vi que le da miedo. Bueno, voy contigo, Sofi. De lo que hablamos ayer, ¿cómo ves esta modificación de que no se tocó el artículo primero? Bueno, creo que la modificación sigue siendo, a mí me sigue generando dudas. También me genera dudas que la oposición esté vuelta loca con esto. Creo que pues realmente van a hacer un argüende respecto a todo. Pero sí creo que vale la pena pues revisar un poco, ¿no? En mi opinión, como ya decía o sea, anteriormente, creo que ya por sí sola la propia reforma judicial hacía ya una revisión y pues mejoraba las condiciones del Poder Judicial para pues que no fueran siempre como representantes de ciertos sectores quienes ampararan y sobre todo detuvieran las reformas constitucionales. Pero sí creo que pues es algo delicado, ¿no? En algún momento la reforma, los amparos, detuvieron las reformas, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Fox en el tema, por ejemplo, de las pensiones o la lógica, o sea, digo, después obviamente lo hicieron desgraciadamente, pero, o sea, este artículo que estaba, esta lógica de que que no se pueden hacer amparos, nadie se puede amparar ante una reforma constitucional,
es algo que había hecho Peña Nieto para que no detuvieran y no entorpecieran las reformas estructurales en el 2012-2013. Entonces, a mí me causa como un poco de ñáñaras que nosotros estemos elevando la apuesta de algo que hicieron los priistas para evitar que los movimientos sociales pues estuvieran realmente pues manifestándose contra cierto tipo de reformas que sí pueden ser perjudiciales contra ciertos grupos sociales. Estoy de acuerdo que en este momento pues no hay tal riesgo, pero no quisiera pensar que en el futuro pudiera suceder, ¿no? Sé que también es una forma de blindar de nuevo la reforma al Poder Judicial y de las próximas reformas que están pensadas, pero de todas formas creo que realmente lo que hay que buscar es justo esto que yo decía anteriormente, ¿no? Y es que no se trata de pues hacer ese tipo de legislaciones que podrían ser un poco preocupantes en términos de derechos humanos o de alguna otra índole, sino realmente repensar cómo es que deben de regularse los tres poderes, porque realmente la queja viene de la intromisión del Poder Judicial que había sido instrumentalizado por el poder económico y ciertas fuerzas políticas para detener los avances de pues quien estaba gobernando en este momento, ¿no? Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues entorpecieron un montón de proyectos justamente porque utilizaron el Poder Judicial para entorpecer muchos de los proyectos y sobre todo para entorpecer muchas de las reformas que se estaban haciendo legítimamente desde el Poder Legislativo, ¿no? Entonces creo que realmente lo que sería mucho más fructífero y mucho más enriquecedor para nuestro país es repensar cómo es que el Poder Judicial puede regular al Poder Legislativo sin ser instrumentalizado por ciertos poderes fácticos, o cómo es que el Poder Ejecutivo puede ser regulado por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo sin ser instrumentalizado por ciertos poderes fácticos, y de la misma forma también con el Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que esa es la conversación interesante y relevante de fondo, pero desgraciadamente no hemos visto nada de esto. También mucho, creo que probablemente sea una reflexión muy de politólogos, lo que sea, pero creo que sigue siendo mucho más relevante porque es realmente cómo queremos que el Poder Judicial es el que nos falta ajustar, porque es el que nos había estado quedando a deber, es el que nos había quedado cojo, el que nos había quedado mal. Entonces, ¿cómo ajustamos el Poder Judicial más allá de cómo impedimos que ciertos grupos sociales puedan generar o pues estarse amparando ante cosas que se legislen, que pues en algún momento también tenemos que aceptar que pues los legisladores también se pueden equivocar y no es algo malo, tampoco va a ser que los legisladores van a pedir de nuevo, como dice la oposición, que se vuelva a ser legal la esclavitud, pero pues hay cosas que a veces pues no se toman en cuenta y que los movimientos sociales pues es cuando levantan la voz, ¿no? Sí, no, es que totalmente se van a un extremo bien rancio, bien ridículo, o sea, se ponen a hacer apuestas, los de la oposición diciendo que se va a legislar para que regrese la esclavitud, para que lo que sea, y realmente creo que es una irresponsabilidad absoluta porque pues por lo menos, digo, puedo equivocarme, pero que yo haya visto el grupo parlamentario de Moreno de partidos aliados, pues ninguno ha propuesto algo similar ni va por esa línea. Entonces, pues creo que es un caso más de sensacionalismo, de irresponsabilidad, pero a ver, mi interpretación por ahora chusca, aterrizada y no abogadil sería como este conjuro que hacen en TikTok de que yo te ato para que no hagas daño ni a ti ni a nadie más. Siento que así le están haciendo al Poder Judicial al blindar las reformas que van pasando. Yo sí, ¿tú qué opinas de esta modificación? ¿Crees que es necesaria en lo inmediato? ¿Crees que tendrá un efecto adverso a futuro? ¿O crees que, pues simplemente, como dice la presidenta, es pasar lo que ya existe a la Constitución? Híjole, yo me sumo a tanto tus comentarios como los que hizo Sofía en el sentido de que ahora sabemos que las y los legisladores que están en este periodo, pues van a legislar a favor de la gente, pero a futuro, ¿qué va a suceder? Yo creo que también tampoco soy abogada, no hay muchas cosas que quedan en el aire si nos vamos a la premisa que
que pondera en nuestro país, que es nada está por encima de la ley y de la Constitución, pues tendría sentido, ¿no? Que no te pudieras amparar o que no se pudieran amparar ante algo que ya está suscrito en la Constitución, pero por supuesto que eso preocupa y apaga ciertas voces futuras posiblemente, ¿no? O si no sé, después la idea sea volver a hacer modificación, si no funciona, como dicen, si hay alguna equivocación que puede suceder, no sé, ¿verdad? Yo sería una irresponsabilidad que emita una opinión, para mí sigue siendo como para la mayoría de las personas, yo creo un poco confuso. Celebro que se siga revisando este comunicado que lanzó nuestro coordinador de la bancada en el Senado, Adán Augusto, de retractarse en ese punto, en que sí, se ve que sí lo están analizando, se ve que sí están, de que bueno, vamos viendo, y eso pues lo celebro enormemente, porque no es nada más como lo hacen los de enfrente, que pues a perjudicar nada más por perjudicar, ¿no? O más bien no perjudicar es la palabra, sino actuar porque creemos que es lo que es, sin analizar también la narrativa que viene del otro lado. Creo que eso es lo que podemos rescatar de esto, y pues ahora sí que estaría bueno ver más debate de esto para tener más información. Sí, pero miren, tenemos muchísima suerte esta noche, porque si ya estamos diciendo, no, pues la Sofi dice, yo soy politóloga, yo soy psicóloga, yo sí también es psicóloga, y decimos, ay, pues nadie aquí es abogado, pues tenemos suerte porque aquí tenemos a nuestra querida Elvia, que seguramente nos va a arrojar luz en este tema para que también terminemos de desmenuzarlo. Elvia, voy contigo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves estas modificaciones? ¿Te dejan tranquila? ¿Crees que era urgente? No, platícanos. Mira, yo creo, Meli, que en este caso es una iniciativa que pues presenta el senador Adán Augusto y que me parece muy acertada en lo personal. Creo que como un buen político, todas y todos lo conocemos, él conoce también los momentos exactos en los que se debe participar, en los que debe impulsar ciertos proyectos legislativos. Sin embargo, creo en este tema precisamente que, pues bueno, debemos entender que las y los mexicanos apoyamos un proyecto para la Cuarta Transformación en donde contamos con toda la legitimidad para poder hacer los cambios necesarios y poder hacer realidad a lo que corresponde a este proyecto de nación. ¿Qué pasa con esta modificación del artículo 1 de la Constitución de la Reforma conocida como supremacía constitucional? ¿No? Bueno, ya lo ha venido mencionado anteriormente el senador Adán Augusto. Como bien reitero, es meticuloso, es muy acertado en su forma para poder operar temas políticos, y esta serie de adecuaciones que se le hicieron en realidad podemos verlo sin mayor problema, porque a ver, vamos a esperar que se apruebe todo tipo de reformas. Sin embargo, creo que es importante mantener una estabilidad política y él así lo ve pertinente para poder impulsarlo en el Pleno, de donde siempre debe prevalecer el diálogo, donde siempre entre distintas fuerzas políticas se puede sumar algún aspecto relevante. Y no descarto, fíjate, que más adelante, cuando el tiempo así lo permita, esta reforma va a avanzar y sin mayor contratiempo, con un consenso todavía más sólido, se pueda apoyar este candado para poder reforzar las reformas constitucionales. Esto ya está generando mucha polémica porque si bien el amparo es un mecanismo de defensa único en su tipo y que ha funcionado como una herramienta muy importante para defender los derechos del pueblo mexicano, de las y los víctimas, es muy acertado cuando comentan que pues suceden casos de injusticia en contra de ellos y pues no se hace valer porque no está en la Constitución. Entonces, no es aceptable que los conservadores de manera arbitraria pretendan hacer valer el amparo para protegerse de sus intereses, y yo comparto completamente la postura de la presidenta de que estas reformas vienen a fortalecer las reformas constitucionales. Eso es lo único que viene a concluir, y particularmente quisiera leerte los aspectos más relevantes, fíjate. Primero, es el determinar que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que son vitales justamente para la vida pública y para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho, ¿no? Dos, precisar que quedaran exceptuadas las reformas adicionales a la Carta Magna en su forma, el procedimiento, el fondo, contra las que no habrá
juicio o recurso alguno o en ningún caso también fijar que no proceda este juicio de amparo contra adiciones o reformas de la Constitución, incluyendo así un proceso deliberativo, legislativo y correlativa a la votación con aquellas que busquen controvertir resoluciones o declaraciones en las autoridades competentes en manera electoral. Entonces, lo que sí buscamos en este caso es fortalecerlo en todo sentido y debemos, vuelvo a reiterar, entender que esta legitimidad ya la tenemos establecida por más de 35 millones de mexicanos como resultado de estas elecciones el 2 de junio. Entonces, hay un proyecto que tiene la doctora Claudia Sheinbaum que va a consolidar el proyecto del segundo piso de la transformación y que, si bien es cierto, se ha venido reiterando que hay algunas dudas en este tema, creo que también se puede retroalimentar, se pueden aclarar las dudas, se pueden generar mayores consensos entre los distintos grupos, inclusive de los propios integrantes de la bancada de Morena, para poder evitar cualquier controversia que se pueda dar en esta discusión. Entonces, yo creo que la razón nos asiste, compañeras, en este proyecto de nación y sobre todo en esta iniciativa que, si bien es cierto, nos agarró por sorpresa, creo que puede fortalecer en todos los sentidos el ejercicio de las y los legisladores. Pues muchísimas gracias, Silvia. Yo sabía que era un acierto hacerte esta pregunta a ti. Nos dejaste más tranquilas. Muchísimas gracias por aclarar ahí dudas, porque también en el chat estaban así como, ay, pero ¿cómo? ¿Qué significa? No termino de comprender. Y yo creo que es difícil porque aunque nos guste mucho la política y estemos empapados del tema, así de repente es como, ay, ¿qué significa eso? Pero bueno, para es un tema duro, o sea, es un tema en el que tenemos que entrar con mucho análisis, con mucha profundidad, con mucha lectura y sobre todo visualizar también el escenario político, ¿no? Que es pieza clave. Sí, eso, y lo que mencionas, pues no la propuso ahí alguien irresponsable, alguien, no, la propuso alguien que tiene colmillo, que sabe leer, que es astuto, entonces, pues por ese lado podemos estar tranquilas y pues les agradezco a las tres, qué dicha tenerlas esta noche.